¿Cómo andan, chicos? Buenas tardes. ¿Se escucha? Hola, profe, buenas tardes. Sí, Hola. sí, se escucha. Buenas tardes, profe. Bueno, vamos a comenzar. ¿Alguna duda que les haya quedado así que quieran, antes que comencemos con la clase de arritmias, de lo que habíamos visto el otro día? Igual en el año vamos a ver también un taller de electro para que repasemos parte de electrocardiografía, ¿saben? Profe, está hablando porque no se lo escucha.
Está, perdón, silenciado. Gracias. Bueno, habíamos comenzado acá entonces con arritmias ventriculares. Habíamos dicho que estas se originaban a nivel del miocardio ventricular y en el sistema His-Purkinje. Generalmente la extrasistolia ventricular, la taquicardia ventricular y obviamente que la fibrilación auricular muchas veces se asocian a cardiopatía estructural. Y estas últimas obviamente aumentan el riesgo de muerte súbita, sobre todo taquicardia ventricular sostenida. La taquicardia ventricular monomorfa se asocia generalmente a cardiopatía isquémica en un 80% de los pacientes. Los síntomas que se presentan pueden ser variados, desde el paciente no presentar ningún síntoma y ser un hallazgo en el momento del examen o de la realización de un electrocardiograma o en un electrocardiograma de Holter. Pueden tener palpitaciones, pueden tener, en virtud del compromiso hemodinámico que genera en el paciente, por ejemplo, una taquicardia ventricular, pueden generar angina inestable, hipotensión arterial, síncope, muerte súbita, como clínica, digamos, de presentación, ¿sí? Pueden darse en el contexto de cardiopatía isquémica también, es decir, por eso el paciente puede tener signos de insuficiencia cardíaca o de precordialgia y eso condiciona la aparición de la arritmia. El diagnóstico, bueno, como en todas las enfermedades, la presentación clínica, es importante el tema de su anamnesis, el examen físico, el electrocardiograma. El examen físico y el electrocardiograma nos van a permitir orientarnos en el diagnóstico y reconocerlas inicialmente. Y el riesgo, obviamente, del paciente lo vamos a poder estratificar y evaluar mejor con un ecocardiograma con Doppler, donde vamos a ver la función sistólica del paciente, si tiene trastorno segmentario de motilidad, si tiene alguna valvulopatía que esté condicionando el cambio estructural que genere la arritmia. En el Holter de 24 horas, el Holter es un registro electrocardiográfico de 24 horas que se le toma al paciente. Generalmente en este tipo de estudios se tienen en cuenta 3 derivaciones: D2, B2 y B5. Son las derivaciones que reflejan el electrocardiograma de Holter, y ese registro se obtiene en 24 horas. Y así podemos ver si hay cambios isquémicos, si hay cuantificar las características de su arritmia, si la morfología, si son monomorfas o polimorfas, que eso tiene que ver con los distintos focos de donde se está generando la arritmia. Y por otra parte, si tienen un carácter sostenido o no, si están agrupadas, si están aisladas las extrasístoles, nos permiten a nosotros tener algo más precisión con respecto a la evaluación del pronóstico del paciente, ¿sí? En virtud de nuestra sospecha podemos hacer estudios como las pruebas ergométricas, hasta un cateterismo si el paciente la sospecha que sea cardiopatía isquémica. Dijimos que la arritmia ventricular sostenida en un 80% se asocia a cardiopatía. Y por último, el estudio electrofisiológico. El estudio electrofisiológico nos puede ayudar a definir la estrategia terapéutica de estos pacientes y el riesgo eventual que tienen. El estudio electrofisiológico, en el caso de la arritmia ventricular, lo podríamos utilizar viendo la factibilidad de generar una inducción de esta arritmia y obviamente definir la necesidad, por ejemplo, del implante de un cardiofibrilador implantable si el paciente uno le estimula taquicardias ventriculares, ¿sí? Las arritmias ventriculares las podemos clasificar de acuerdo a su presentación en extrasístoles ventriculares, en taquicardia ventricular monomorfa, taquicardia ventricular polimorfa, que habitualmente se la conoce con el nombre de torcida de punta, y la fibrilación ventricular. Las extrasístoles ventriculares obedecen la presencia de un foco ectópico a nivel ventricular, ¿no? Ahí, digamos, es donde se origina la actividad. Y obviamente, al originarse a nivel ventricular,
la extensión hacia el otro ventrículo lo va a hacer conduciendo con una imagen de bloqueo de rama, es decir, al originarse, por ejemplo, en el ventrículo izquierdo, la extrasístole va a tener una representación como de una imagen de bloqueo de rama derecha. Si se origina en el ventrículo derecho, va a tener la presentación como si tuviese un bloqueo de rama izquierda. ¿Sí? Es decir, el complejo QRS va a ser siempre ancho. ¿Ancho qué significa cuando uno habla del término ancho con respecto al QRS? Que dure más de 120 milisegundos. Recuerden ustedes que cada cuadradito pequeñito, ¿sí? Mide 40 milisegundos. Es decir, si tiene más de 3 cuadraditos pequeñitos, tenemos un QRS mayor de 120 milisegundos. ¿Sí? Generalmente acá en este electrocardiograma vemos lo que se conoce con el nombre de una trigeminia, es decir, tiene 2 latidos anormales y un latido arrítmico, y eso tiene una cadencia, ¿no?, de presentación, ¿no? Tengo 2 latidos normales, precedidos, ustedes ven, de la onda P, ST, QRS, onda T, ST, PR, QRS, onda T, y acá un latido anticipado que se llama extrasístole ventricular. ¿Sí? ¿Por qué sé que es una extrasístole ventricular? Porque no tiene onda P previa, que el tercer este es una onda T, es aberrante, ¿sí? Tiene duración más de 120 milisegundos, y por otra parte tiene una pausa compensadora extrasistólica. Cuando hablamos de pausa compensadora, yo lo vamos a ver en otra imagen. Si yo sumo la distancia que hay entre dos RR, que en su intermedio tiene un complejo QRS, es decir, sumo 3 RR consecutivos, va a ser exactamente igual a la suma entre estos dos RR que contienen la extrasístole. ¿Está claro? Es decir, eso es la diferencia con las extrasístoles supraventriculares que no tienen pausa compensadora. Si yo mido la distancia que hay entre estos dos RR que contienen la extrasístole, es exactamente igual a la suma de 3 RR que no contienen la extrasístole. En este caso, me faltaría un QRS acá para yo poder mostrarles. Ya les voy a mostrar en una diapositiva siguiente. Bien, esta es una vieja clasificación, que es la clasificación de Laun, que generalmente se asociaba a un mayor riesgo de muerte súbita en la medida que el grado se incrementaba. Lo traemos a modo ahí anecdótico nada más. Cuando, es decir, si no tiene extrasístole, obviamente el riesgo de muerte súbita del paciente era menor. Si tenía extrasístoles aisladas, pero menos de 30 por hora, era obviamente un poco mayor. Si tenía extrasístoles frecuentes, más de 30 por hora, era mayor. Si tenía extrasístoles polimorfas multifocales, se iba incrementando, al igual si tenía extrasístoles repetitivas en bigeminia, es decir, de a par. Y por último, si tenía taquicardias ventriculares no sostenidas, y finalmente si tenía algo que se conoce con el nombre de fenómeno de R sobre T, es decir, que sobre la onda T caiga la extrasístole, que no sería este el caso. Ven que acá la onda T finaliza y después aparece la extrasístole. Bien. Cuando hablamos de taquicardia ventricular, ¿sí? Hablamos de taquicardia ventricular, dijimos, a ver, esto sería una trigeminia. Tengo un latido extrasistólico, 2 latidos normales, repito el extrasistólico. Una trigeminia ventricular. Si de pronto acá el paciente tuviese este latido normal, la extrasístole, un latido normal y una extrasístole, se lo conoce con el nombre de bigeminia. Ahora, si el paciente tuviese una extrasístole ventricular seguida de otra extrasístole ventricular, eso se lo conoce con el nombre de dupla ventricular. Finalmente, si el paciente tiene 3 latidos extrasistólicos consecutivos, eso sería una taquicardia ventricular
no sostenida. ¿Sí? Es decir, la agrupación de 3 o más latidos ventriculares extrasistólicos se lo conoce con el nombre de taquicardia ventricular. ¿Sí? Es esto que decimos acá. Bien. Las características que dijimos, el QRS más de 0,12 segundos o más de 120 milisegundos, es exactamente lo mismo. Y generalmente la onda T, que es consecutiva a la despolarización a la extrasístole ventricular, es invertida en relación al complejo de base. ¿Ven? Ya tenemos el QRS y la onda T tiene una polaridad invertida, una onda T negativa con un complejo sumamente positivo. Eso es una extrasístole ventricular, no hay duda, ¿no? Bien. Ahora, ¿cómo la podemos clasificar en la taquicardia ventricular? La forma, digamos, más común y la más importante es en virtud del tiempo que se sostiene. Si la extrasístole dura más de 30 segundos, hablamos de taquicardia ventricular sostenida. Si dura menos de 30 segundos, decimos que es una taquicardia ventricular no sostenida. Por la morfología, si todos los QRS tienen la misma morfología, en este caso el paciente tiene la misma morfología, si esto estuviese acá en forma consecutiva, hablaríamos de una taquicardia ventricular monomorfa, es decir, todas las características de su QRS extrasistólico son similares. Generalmente esto se asocia a un foco ectópico único, ¿sí? Y la polimorfa, las extrasístoles ventriculares, son distintas en cuanto a sus características morfológicas, ¿sí? Y por último, si tiene compromiso del pulso, porque podemos tener taquicardias ventriculares donde no se encuentre pulso a nivel periférico, obviamente implica mayor compromiso hemodinámico, ¿sí? Bien. Acá tenemos un ejemplo de taquicardia ventricular sostenida, ¿sí? Acá ven la extrasístole, ¿sí? Están consecutivas. Y acá ustedes pueden ver que finalizada la extrasístole tiene una onda P y el QRS. Onda P, el QRS y después inicia otra secuencia de taquicardia ventricular. ¿Por qué C? Porque tiene 3 latidos al menos. Si acá se finaliza, igualmente sería una taquicardia ventricular no sostenida. Si esto dura más de 30 segundos, hablaríamos de una taquicardia ventricular sostenida. Y acá esta diapositiva quiero que vean algo. Durante este registro que dura la taquicardia ventricular, ¿lo ven? ¿Ven el registro? ¿Pueden reconocer en algún lugar una onda P? ¿Pueden reconocer si hay una onda P? No. Creo que sí, Doc. A ver. Dame un segundito. Sí. En el QRS 11 más o menos. ¿Puede ser que haya o 1, no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Acá. Este es el Sí, QRS. Eso es una onda P. ¿Sí? pienso que puede ser. Bien. ¿Los otros QRS tienen onda P? No. No. ¿Y por qué este tiene onda P? ¿Es una P? ¿Qué hay cuando tengo una taquicardia ventricular? Tengo una de las características para reconocerla justamente es esa, que yo veo que hay una onda P, pero en los otros lados no hay. Acá podría decir que hay una, acá,
pero el resto no las veo con facilidad. Ahí la puedo reconocer, es real. Eso es porque hay una disociación entre las aurículas y los ventrículos. Es decir, cuando yo tengo una taquicardia ventricular, el ritmo ventricular lo está comandando la taquicardia, pero las aurículas tienen su propio ritmo. Eso se llama disociación aurículo-ventricular. ¿Sí? Las aurículas tienen un ritmo y los ventrículos tienen otro ritmo. Eso es una característica diagnóstica de la taquicardia ventricular. ¿Sí? Que yo veo una onda P, que obviamente no es... Si yo tuviese todos los QRS con onda P previa, podría decir, mire, puede ser una taquicardia sinusal con bloqueo de rama. Pero es la única en la que veo. ¿Está claro? Obviamente que acá veo, por ejemplo, esto, y después sí veo que el paciente tiene onda P, recupera el ritmo sinusal y reinicia la taquicardia ventricular. Como que acá ya no tendría duda, al tener estos complejos, que esto es una taquicardia ventricular. Pero más aún con esto. ¿Sí? ¿Está claro? Ese es uno de los criterios diagnósticos de taquicardia ventricular. Es decir, que si ustedes en un D2 o en un B1 pueden individualizar que hay onda P y que esa onda P no es concordante con el QRS, es un diagnóstico de taquicardia ventricular. ¿Está claro? Bien. Esto sería una taquicardia ventricular no sostenida. Tiene 3 latidos, dijimos. Algunos le llaman tripleta, pero en realidad es una taquicardia ventricular no sostenida. Y esto sería una taquicardia ventricular sostenida. Ustedes ven que todo el registro eléctrico del paciente es taquicardia ventricular. Esto es D1, D2, D3, R, L, F, B1, B2, B3, B4, B5, B6. ¿Cómo conduce acá? Conduce con bloqueo de rama derecha. ¿Sí? O sea que este paciente impresionaría que esta arritmia se origina en el ventrículo izquierdo. ¿Sí? Bien, y hace muy pequeño el complejo, pero a veces es difícil individualizar la presencia de onda P cuando uno tiene todas esas derivaciones consecutivas. Pero cuando yo logro individualizar una onda P en ese complejo, dentro del complejo o cercano al complejo, puedo aseverar que el paciente tiene una taquicardia ventricular. ¿Está claro? Bien. Volvemos acá. Obviamente que acá los QRS, estos los QRS son todos iguales, ¿lo ven? Esto es una taquicardia ventricular no sostenida monomorfa, de acuerdo a las características que nosotros hablamos recién. Pero acá, no sé cómo sigue para este lado, pero acá tengo una extrasístole ventricular y acá tengo otra, que son totalmente distintas. Hagamos de cuenta que para acá sigue con su ritmo normal. Esto sería una dupla ventricular polimorfa. ¿Sí? Uno tiene una forma y otro tiene otra forma. Hablaría de dos focos distintos de generación de la extrasístole. Y esto es una taquicardia ventricular sostenida. Obviamente que acaban variando los complejos en virtud de que van cambiando las derivaciones, pero cuando yo hago una única derivación, ustedes ven que todas tienen la misma forma. Esto es una taquicardia ventricular sostenida monomorfa. ¿Ven? Bien. Ahora lo que vamos a ver es esto. Esto es una torcida de punta o taquicardia ventricular polimorfa. Ustedes ven que los QRS son totalmente distintos unos de otros, en cuanto incluso a sus intervalos entre QRS y QRS, ¿sí? Con distintas morfologías hacia abajo, hacia arriba. ¿Sí? Acá el paciente revierte la arritmia, retoma el ritmo sinusal, estos dos latidos, incluso en B5, en B4 se logra ver que tiene infradesnivel del ST, o sea, muy probablemente este paciente esté cursando un evento isquémico, ¿sí? Y después retoma nuevamente la arritmia ventricular sostenida. ¿Sí? Bien.
Acá esto no es una fibrilación ventricular, sería un flutter ventricular. Esto es casi un ritmo de fibrilación ventricular. El paciente seguramente está inestable hemodinámica, la frecuencia está a 300 latidos por minuto, como el flutter, ¿sí? Y no logramos identificar con claridad ningún QRS, no vemos onda P, ¿sí? Esto sería un flutter ventricular, ¿sí? Bien, ¿qué hacemos como diagnóstico? Es decir, es muy importante para nosotros reconocer si el paciente tiene una taquicardia ventricular o no, ¿sí? Porque bien podría pasar que nuestro paciente tenga un bloqueo de rama, por ejemplo, y hace una fibrilación auricular de alta respuesta ventricular, o tiene ya un bloqueo de rama de base y hace una taquicardia paroxística supraventricular. Entonces, vamos a estar haciendo diagnósticos erróneos si decimos que tiene una taquicardia ventricular y de pronto era una taquicardia paroxística supraventricular en un paciente con un portador de un bloqueo de rama previo, por ejemplo. Yo no quiero complicarle más las cosas, pero puede pasar que el paciente, por la propia taquicardia paroxística, haga un bloqueo de rama justamente por la frecuencia, ¿sí? Entonces, que sea pues un bloqueo de rama transitorio y obviamente el complejo va a ser ancho y va a estar a una frecuencia de 150, 160 por minuto y nos va a generar dudas si es una taquicardia ventricular o una taquicardia paroxística supraventricular con conducción aberrante, como le llamamos nosotros, es decir, con imagen de bloqueo de rama. Bien, entonces en ese caso se tratarían distintos y los pronósticos también son distintos, ¿no? Pues si el paciente es portador de una taquicardia paroxística supraventricular, sería candidato o pasible de hacer un estudio electrofisiológico con ablación por radiofrecuencia. Si fuese portador de una taquicardia ventricular sostenida, deberíamos pensar en la posibilidad de que el paciente sea portador de una cardiopatía estructural compleja o bien de una cardiopatía isquémica y que en ese contexto el paciente muchas veces requiere la colocación de un cardiodefibrilador implantable, ¿no? Más allá de la terapéutica que vamos a implementar en el momento de la arritmia. La taquicardia paroxística supraventricular responde bien a adenosina, a las maniobras vagales. La taquicardia ventricular, los antiarrítmicos como amidodarona, o bien si hay descompensación hemodinámica con una cardioversión eléctrica. Las terapéuticas en el agudo son distintas, el pronóstico es distinto y la conducta terapéutica posterior también son distintas. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para diferenciar eso? Generalmente, tenemos acá entonces, vamos a ir. Tenemos una taquicardia con QRS ancho. Hay ausencia de complejos RS en todas las derivaciones, es decir, que todas las derivaciones apuntan hacia abajo, es decir, tienen QS o R. QS o R hacia abajo, como en este caso, ¿ven? Todas las derivaciones acá apuntan para abajo, ¿sí? Bien, eso se llama concordancia eléctrica, esto. ¿Hay ausencia? Sí, taquicardia ventricular. Si queda la duda con respecto a eso, yo debo medir el intervalo de la R, si llegara a tener R, hacia la S en una derivación precoz. Si dura más de 100 milisegundos, es decir, más de 2 cuadraditos y medio, ¿sí? Es una taquicardia ventricular. Si me queda la duda que no llegue a ese valor, tengo que ver si puedo determinar la disociación aurículo-ventricular, que es lo que decíamos recién, ¿sí? Puedo ver una onda P, ¿sí? Que obviamente no se presenta en otro momento de las derivaciones, eso me ayuda a definir que hay disociación aurículo-ventricular, ¿sí? Taquicardia ventricular. ¿Estamos? Si tiene criterios morfológicos para taquicardia ventricular, que es lo que decíamos recién, complejo aberrante, concordancia eléctrica, la frecuencia por encima de 150,
el nadir DR, sí, si reúne todas estas características, el nadir DR, el intervalo desde el nadir DR hacia S mayor de 100 milisegundos, estamos en presencia de una taquicardia ventricular. Entonces, estos son todos los criterios morfológicos de taquicardia ventricular. Sin todo esto no, puede ser que estemos en presencia de una taquicardia supraventricular con aberrancia. Ya vamos a ver después en un electrocardiograma. Bien. Este otro es un algoritmo que se llama de Brugada, es otro cardiólogo español que fue quien diagnosticó también el síndrome de Brugada, que es una canalopatía que aumenta el riesgo de muerte súbita en pacientes por arritmia ventricular. Dijimos, sea ausencia de RS de B1 a B6, sí, diagnóstico de taquicardia ventricular. Si el RS es más de 100 milisegundos en precordiales, es taquicardia ventricular. Si hay disociación auriculoventricular, es taquicardia ventricular. Si hay criterios morfológicos de taquicardia ventricular en B1, B2 y B6, es taquicardia ventricular. Si no, estamos en presencia de una taquicardia supraventricular con conducción aberrante. O sea, similar a nada más que más sencillo en cuanto a su seguimiento en cuanto a pasos, ¿sí? Es exactamente igual, pero ahí pueden ver cómo uno hacer ese diagnóstico diferencial, ¿sí? Las taquicardias paroxísticas supraventriculares con conducción aberrante, obviamente que tampoco son las más frecuentes, ¿sí? Generalmente todas las taquicardias supraventriculares, el complejo es angosto. Esto se lo menciono a modo de posibilidad en el diagnóstico diferencial, pero ustedes recuerden que todas las arritmias supraventriculares van a tener complejo angosto, porque la anomalía está por encima del nodo auriculoventricular, mientras que todas las arritmias ventriculares van a tener complejo ancho por su origen justamente ventricular. Eso no siempre es así cuando el paciente es portador de un bloqueo de rama previo, o bien cuando por la misma arritmia de alta frecuencia se genera un trastorno agudo de la conducción intraventricular, pero siempre teniendo su origen supraventricular. ¿Se entiende eso que dije? ¿O no? ¿O hicieron una muerte súbita, chicos? Bien, vamos acá de vuelta a repasar. Dijimos, si la duración de la R, vamos a medir en precordiales, la R hasta el pico de la S dura más de 3 cuadraditos, como en este caso, sí, taquicardia ventricular. Si yo logro ver que hay una onda P, disociación AB, taquicardia ventricular. ¿Sí? Si todas las ondas, como en este caso, acá tengo, esto es B1, B5 y B4. Bueno, acá B1 está todo para abajo, B5 está todo para abajo, B4 está todo para abajo, eso es concordancia eléctrica. Sí, taquicardia ventricular. Obviamente que será polimorfa, se facilita el diagnóstico. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Para considerar el tratamiento va a depender del compromiso hemodinámico que tenga el paciente. Ustedes se imaginan la hemodinámica. Este paciente, por ejemplo, a veces puede presentarse a la consulta incluso estando normotenso, ¿sí? Una taquicardia ventricular monomorfa sostenida, y después agregamos el compromiso hemodinámico. Sería, el paciente está normotenso, no tiene signos de compromiso en su perfusión, no tiene angina, no tiene disnea, se presenta con las palpitaciones, con este electro. Diríamos que tiene una taquicardia ventricular monomorfa sostenida sin compromiso hemodinámico. Ahora, ustedes se imaginan este paciente, probablemente este paciente esté comprometido en su hemodinamia,
¿no? Comprometida su hemodinámica implica que su presión arterial media esté por debajo de 65 milímetros de mercurio, es decir, esté en shock el paciente, ¿no? O tenga alguna angina refractaria. En ese caso, ¿qué deberíamos hacer? Hacer una cardioversión eléctrica para revertirlo, ¿sí? Es decir, depende del compromiso hemodinámico del paciente. Si el paciente tiene compromiso hemodinámico, la terapéutica sería la desfibrilación externa. Si el paciente no tiene compromiso hemodinámico, una opción es la terapéutica farmacológica, que usamos para eso generalmente amiodarona, es el tratamiento de elección. Bien. Podemos implantar un cardiodesfibrilador, un CDI o cardiodesfibrilador automático implantable, un DAI. Sí, es decir, ¿en qué paciente? En pacientes donde, sin tener en cuenta un evento isquémico agudo, o sea, por ejemplo, en el contexto de un infarto agudo de miocardio, que se presenta, el paciente hacemos, no sé, fibrinolisis y hace una fibrilación ventricular, lo tenemos que cardiovertir. Ese paciente no tiene una indicación de recibir un desfibrilador implantable, ¿no? Porque está en el contexto de un infarto agudo de miocardio. Ahora, si sepa el mismo paciente tiene una fibrilación ventricular dentro del mes de generador de infarto y es recuperado, ese paciente tiene indicación de un desfibrilador automático implantable. ¿Estamos? Bien. Ahora, en algunos casos muy puntuales, por ejemplo, puede ser por ejemplo, taquicardias ventriculares monomorfas sostenidas por alguna condición eléctrica anormal del paciente, pueden ser sometidos, por ejemplo, a una ablación por radiofrecuencia. Son casos muy excepcionales, ¿por qué? Porque el paciente no tiene que tener compromiso en cuanto a su función y no tiene que tener ninguna enfermedad que condicione la arritmia ventricular como causa de muerte súbita, por ejemplo, un síndrome de Brugada, una displasia ritmogénica del ventrículo derecho, es decir, una condición patológica que implique riesgo aumentado de muerte súbita, porque ahí sí el paciente tiene indicación de un desfibrilador automático implantable. O sea que la ablación en taquicardia ventricular tiene un nicho ahí muy pequeño, que es para pacientes con función sistólica conservada, con fracción de eyección preservada, sin cardiopatía isquémica y sin cardiopatías estructurales que condicionen ese riesgo mayor de muerte súbita. Bien. Cuando tenemos un paciente con taquicardia ventricular o bien con fibrilación ventricular, ¿cómo deberíamos tratarlo? Si el paciente no tiene compromiso hemodinámico, dijimos amiodarona sería la droga de elección, ¿sí? Bien, podemos utilizar como complemento beta bloqueantes de los canales de calcio, pero generalmente lidocaína, un agente anestésico que se usa en el tratamiento de la arritmia ventricular, sobre todo si es refractaria, pero básicamente vamos a utilizar amiodarona como mecanismo de control de la arritmia ventricular. Cuando el paciente evoluciona ya a una taquicardia ventricular sin pulso o una fibrilación ventricular, ¿sí? En este caso debemos iniciar las maniobras de reanimación, ¿sí? Con apertura de la vía aérea, mantener una buena respiración, iniciar las compresiones torácicas y realizar la desfibrilación automática. La desfibrilación, que puede ser con equipos automáticos de desfibrilación, ¿sí? Que generalmente suelen estar en lugares públicos, ¿sí? Hoy es obligación contar con esos dispositivos, o bien, ya sea con una ambulancia esté equipada, o en la misma unidad coronaria de terapia intensiva, ¿sí? Si el paciente presenta esto, es el tratamiento inmediato de la desfibrilación. Generalmente iniciamos con 200 Joule y avanzamos a 300, 360 Joule, ¿sí? Dependiendo si el equivalente del paciente es monofásico o bifásico el equipo. Bien.
Si la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular persiste, es recurrente a pesar de 3 descargas, bien, avanzamos a una reanimación avanzada, ¿sí? Con intubación, la vía aérea para garantizar una buena oxigenación, accesos vasculares adecuados, y administramos adrenalina, 1 miligramo por vía endovenosa cada 3 o 5 minutos, o vasopresina, 40 unidades intravenosas por única vez, y reiniciamos los intentos de desfibrilación, generalmente ya con 360 joules, dentro de los 30-60 segundos. ¿Sí? Sí, obviamente continuando con las maniobras de ventilación y masaje y compresión torácica. ¿Sí? Podemos utilizar otros antiarrítmicos, dijimos, como amiodarona o lidocaína. Amiodarona es la más indicada, con una indicación clase 2B. ¿Sí? Y reiniciamos los intentos de desfibrilación. Todo esto lo repetimos, salvo que el paciente se encuentre en asistolia, donde si el paciente ya presenta una asistolia, continuamos con la reanimación y con las drogas, básicamente adrenalina, para llevarlo al paciente a una fibrilación ventricular o taquicardia ventricular que nos permita la cardioversión. ¿Sí? Bien. Los cardiodefibriladores externos son estos dispositivos que probablemente, si ustedes han visitado una terapia alguna vez o han visto una ambulancia en su interior, ¿sí? Son estos aparatitos que, donde uno tiene un pequeño monitor donde uno puede registrar, ver la actividad del paciente, la actividad eléctrica con la cual cuenta el paciente, y tiene estas dos paletas que se colocan, una en la parte superior del esternón, ¿sí? Y la otra a nivel apical. Se genera la carga con unos botones que tiene acá, o bien desde el mismo equipo, e iniciamos la terapia de fibrilación. Si es un catéter monofásico, se puede iniciar con 200 joules, si es un dispositivo bifásico con 100 joules, y se van incrementando a 300, 360 o a 200, ¿sí? Para lograr la cardioversión eficaz. ¿Sí? ¿Cuándo indicamos entonces dispositivos de desfibrilación automático implantable? Que es un poco lo que decíamos recién. Bueno, existen dos tipos de posibilidades y generalmente la que más fácilmente uno encuentra las consideraciones para su indicación en prevención secundaria, es decir, aquellos pacientes que ya tuvieron un evento arrítmico y lo que yo quiero evitar es que ese evento se repita. ¿Sí? Es decir, cuando tienen taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, donde la causa no es reversible, por ejemplo, que el paciente haya tenido un infarto agudo de miocardio y un mes posterior tuvo una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular, ese paciente debería ser receptor de este tipo de dispositivos. Que el paciente tenga taquicardia ventricular o fibrilación ventricular y que tenga fracciones de eyección menor del 40%, que tenga taquicardia ventricular sintomática en el contexto de cardiopatía isquémica, que tenga un síndrome de Brugada con taquicardia ventricular espontánea, que tenga un síndrome de QT largo y síncope, o que tenga un síndrome de Brugada y síncope. ¿Sí? En este caso nosotros tenemos un paciente que tiene un síndrome de Brugada e hizo un síncope. A ese paciente nosotros le hicimos un estudio electrofisiológico. En el estudio electrofisiológico se hizo un test de provocación y se detectó taquicardia ventricular. Entonces ese paciente se le indicó como prevención secundaria un dispositivo de desfibrilación automático implantable. Así que es como una especie de marcapasos que se coloca por vía subcutánea, por debajo de la piel, y se posiciona un catéter a nivel ventricular que hace las veces de marcapaso cuando se requiera, pero a través de ese catéter es donde se genera la desfibrilación. ¿Sí? Bien. ¿Cuándo haríamos prevención primaria? Es decir, paciente no tuvo un evento arrítmico, prevención primaria. O sea, no tuvo un evento arrítmico, pero yo quiero, o sea, ese paciente tiene un riesgo mayor a sufrir
un evento isquémico, un evento arrítmico con el riesgo implícito de muerte súbita. Entonces, en ese paciente, ¿cuál va a ser? El paciente con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección menor de 35%, que esté en clase funcional 2-3, miocardiopatías dilatadas asociadas a mutaciones genéticas, ya lo vamos a ver cuando veamos cardiopatías, que tengan un riesgo aumentado de muerte súbita, por ejemplo, en aquellos pacientes con miocardiopatía hipertrófica, con severa hipertrofia, diagnóstico temprano de su miocardiopatía hipertrófica antes de los 20 años y antecedentes familiares de muerte súbita o taquicardia ventricular en un Holter. Ese paciente presenta riesgo de muerte súbita. En ese paciente que aún no tuvo ningún evento arrítmico que le condicionó síncope o la necesidad de fibrilación, ese paciente tiene indicación por prevención primaria. Pacientes chagásicos con fracciones de eyección de menos del 40% y pacientes con tetralogía de Fallot y riesgo de muerte súbita. Bien, ¿qué es la muerte súbita? La muerte súbita es un evento totalmente inesperado. Es la aparición repentina e inesperada, dijimos, de una parada cardíaca en un paciente que aparentemente estaba sano. ¿Sí? Entonces, si se da antes de los 35 años, casi la mayoría corresponde a una miocardiopatía hipertrófica. ¿Sí? O bien a alguna cardiopatía, una canaliculopatía o alguna estas enfermedades, por ejemplo, como la displasia ritmogénica ventrículo derecho, que incrementan obviamente el riesgo de muerte súbita arrítmica. Pero la gran mayoría obedece a una miocardiopatía hipertrófica. Cuando el paciente tiene más de 35 años, la gran mayoría corresponde a cardiopatía isquémica. ¿Estamos? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Lo que hablamos recién anteriormente acá cuando decíamos miocardiopatía hipertrófica con riesgo de muerte súbita, tetralogía de Fallot con riesgo de muerte súbita, mutaciones genéticas con riesgo de muerte súbita. ¿Cuándo hablamos de riesgo de muerte súbita? Cuando el paciente ya tuvo una muerte súbita previa, en ese caso ya estaríamos hablando de prevención secundaria. Cuando el paciente tuvo un episodio previo de taquicardia ventricular, cuando el paciente tuvo un infarto previo, es decir, que dejó un área cicatrizal y o tiene enfermedad coronaria concomitante, cuando el paciente tiene una miocardiopatía dilatada y a su vez esa miocardiopatía dilatada se acompaña de insuficiencia cardíaca, los pacientes que tienen miocardiopatía hipertrófica, pacientes con canalopatía, lo que hablamos recién, del síndrome de QT prolongado o el síndrome de Brugada, que generaba hasta este complejo QRS con un pseudo bloqueo de rama derecha como en silla de montar, se le llama. Las miocardiopatías ritmogénicas, como la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, que también hacíamos referencia recién. Y obviamente que la combinación de estado incrementa aún más el riesgo de muerte súbita. Bien. Con respecto a la miocardiopatía hipertrófica, este tema también lo vamos, bueno, cuando hablamos de miocardiopatías dilatadas, restrictiva, hipertrófica, bueno, hacemos un poco de hincapié acá en la hipertrófica porque obviamente recuerden ustedes que incrementa el riesgo de muerte súbita, sobre todo en menores de 35 años. En el caso puntual de la miocardiopatía hipertrófica, ¿cuándo hablamos que el paciente con esto tiene riesgo de muerte súbita incrementada? Bueno, cuando dijimos que había antecedentes de una parada cardíaca previa en el paciente, cuando teníamos antecedentes en la familia justamente de muerte súbita, cuando podemos determinar algunas mutaciones genéticas puntuales que incrementan el riesgo de muerte súbita. ¿Sí? Incluso cuando hay una doble mutación. Cuando el paciente presenta un síncope, ¿sí? Debido a arritmias cardíacas, cuando presenta taquicardia ventricular sostenida, no sostenida, pero tiene un carácter repetitivo, o cuando la hipertrofia ventricular en la mihipertrófica es severa. ¿Sí? Cuando más de 3 centímetros de espesor de la pared. Ustedes recuerden que el espesor de la pared es hasta 1 centímetro, es decir, 11 milímetros. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son los menos establecidos para evaluar el riesgo de muerte súbita? Pero que obviamente nos ponen en contexto. Es, por ejemplo, que el paciente con una miohipertrófica presente hipotensión durante el ejercicio,
que se genere una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, así que sea obstructiva la hipertrofia. ¿Sí? Que tenga una fibrosis intersticial grave a nivel miocárdico, cuando tenga un diagnóstico temprano, dijimos, la miocardiopatía hipertrófica, y sobre todo si esta es sintomática, ¿sí? O si el paciente tiene aparte asociado isquemia miocárdica. Bien. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. ¿Alguna duda que tengan?